Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al programa número uno de la televisión mexicana, Venga la Alegría. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bien, Galilea, aquí encantado de estar contigo, empezando otro. Muy bien, no es verdad, no estamos por allá. Ojalá que no nos vayan a cobrar derechos de autor, una pequeña bromilla. Bienvenidos sean todos a su podcast Te llamado. tomo la palabra. Muy bien, y como cada episodio, nos presentamos. Miguel, Y por acá el buen Rub. Sean todos bienvenidos a este sexto capítulo, si no me equivoco, ya de nuestro podcast. A ver, así es. llevamos Asesinos, Asesinos, la Liga de los Trastornos Mentales. El tercero es el de Chingo Yo, que levantó ahí alguna polémica con los así es, pamboleros. así es. También tuvimos el cuarto fue el Messi, de Cristiano o alguien Messi más. Cristiano y el quinto, que el de la Los semana pasada, aliens. Aliens. Ese estuvo bien bueno el de Bastante, los bastante Aliens. chido. Y el día de hoy no quiero todavía tocar el tema porque, pues como se darán cuenta, pues acá Miki ya está degustando. El día de hoy estamos tomando un buen y rico vino Un merlot, muy riquito. Merlot. No vamos a decir marcas, pero pues tiene ahí una nombre de un animal con cuernos y de otra, que será. Lo mencionamos en el chingas tú, chingo yo. También una palabra Ahí muy venía. propia de Argentina, en el siguiente Mm, capítulo. cierto, cierto, la de la grosería de los Sí, de los sí, argentinos, ¿no? así Sí, sí, es. Y sí. ya luego en el siguiente del deporte también. Pero pues creo que ya saben de Así qué vino es. hablamos. Y si no saben, pues regrésense a ver por ahí el podcast del Chingo Todos, Yo, el tercero, todos, todos, veamos todo, todos. ¿no? Entonces, recuerden, todo con medida, nada con exceso, por favor. Entonces, disfruten un buen vino, disfrútenlo con nosotros, pero recuerden, sobre todo, con mucha responsabilidad y todo con medida. Así es. Muy bien, el día de hoy vamos a traer un capítulo bien intenso. Creo que no nos había tocado grabar un capítulo tan fuerte como desde el primero que grabamos de los asesinos seriales. Realmente viene pesado. Sí, tan extenso en la documentación y además se abren un montón de líneas y de posibilidades y pues yo creo y me gusta para hacer de una serie. Sí, de hecho, le podemos decir ya a nuestros seguidores que hemos decidido, en base a lo malo que somos para medir los tiempos de los Ya podcasts sé. y no sabemos cómo llegar a concluir en una hora, hemos decidido que este va a ser el primer episodio doble. Así es. Tiene parte uno, parte 2, eventualmente pues quizá más, pero sí, esta es la primera parte del tema que hoy estarán por escuchar. Es correcto. Por aquí estaba, buscando por ahí, nos habían hecho un comentario, acá lo tengo antes de comenzar el capítulo del día de hoy. Por acá el buen Mauricio Robles, en nuestro capítulo donde menciona, porque lo hice directamente yo, el pulque, el tequila y el mezcal son bebidas 100% mexicanas. El buen Mauricio Robles también me comentaba que también la raicilla. No Ok, tenía la oportunidad de conocer la raicilla. Mauricio, si nos estás escuchando y nos estás viendo, por favor, mándanos una raicilla para saber cuál es. La bacanora, el sotol y el comiteco dice que también son destilados de agave mexicano. así es, yo Entonces, tengo ahí en casa, su casa, un bacanora que me hicieron un favor y muchas gracias de dar en Sonora, es muy, muy propio de ok. Sonora el bacanora, y lo tengo ahí, uno muy rico, que lo podremos estar pues trayendo para tomarnos la palabra. Y alguna vez sí he probado el Sotoli, así como muy a cuentagotas, Ok, porque ok, es es fuerte, para tengo dormir entendido, vacas, ¿no? sí, 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 sí. sí, sí. ¿Cuál fue el otro que dijiste? El raicilla. Ah, no, ese sí no, Sé si no sé no, lo que sea, no sé qué sea. pues por ahí, si quieren, nos pueden patrocinar y mandar las bebidas que quieren que tomamos, Así siempre y es. cuando pues sean legales, ¿verdad? Sí, Si no nos vean y un a shot de meter ayahuasca en y meter en otras broncas así es. que no. Muy bien, pues bueno, recuerden, pueden colocar sus comentarios en cada uno de los capítulos sobre qué temas quieren que toquemos y también algún comentario sobre los capítulos que les ha parecido interesante y hacernos recomendaciones como en este caso. Entonces, todas son bienvenidas. Así es, y muchas gracias también por la participación, por sus comentarios, pues por la comunidad que cada vez va creciendo más ¿Correcto? y agradablemente pues somos ya
a este día, pues ya pasamos por el margen promedio de lo que este proyecto en su naturaleza pues va avanzando. Entonces, pues muchas gracias por todo. Claro que sí. Entonces, no olvide igualmente suscribirse al canal, darle clic a la campana para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subamos algún material nuevo y compartir. Recuerden pues que a ustedes no les cuesta nada y nosotros como buenos payasitos de micro, pues vivimos de los aplausos y de los likes. Entonces, por favor, eso nos ayuda bastante a seguir creciendo como comunidad. Por favor, denle clic. Por ahí una pregunta recurrente es que cada cuándo van a estar saliendo los capítulos, los episodios, si hay un día fijo, si es cada cuánto. Básicamente cuando los miércoles, estamos decidiendo que sea por acá los días miércoles que pueda estarse cargando el material nuevo. Entonces, por favor, los miércoles bien atentos para que tan pronto salga puedan Ahí estarlo está. Entonces ya va a ser miércoles de podcast para que tengan miércoles. ahí todo listo. Así es miércoles de frutas y verduras. Entonces, cuando estén haciendo ahí su Miércoles de plaza miércoles de y plaza, ahí pues ya de una vez ajá, te agarras. por ahí llévense sus audífonos y nos pueden estar escuchando. Por lo menos a la fecha del día de hoy, pues se nos viene Julio regalado. Se Pues nos ahí viene julio, entonces pónganle condón porque se nos viene julio. en Muy bien. tinieblas que vamos a estar hablando. Ay, qué tipo, qué tipo. Sí, no, pues es que estamos en tinieblas y Ah, muchas de esas cosas, pues no, ya van a saber, ya estamos aquí como en este mood medio gótico y vamos a ver de qué va el día de sí, hoy. sí, 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 sí. Como lo decíamos, ahora sí entrando en materia, viene un capítulo fuerte, viene un capítulo profundo, tenebroso, tétrico, terrorífico, porque el día de hoy vamos a estar hablando de Exorcismos, posesiones y todo eso. todo lo que conlleva al ente demoníaco de posesión. Fíjate que me pasó algo similar que cuando estuvimos, porque sí nos documentamos, a veces Yo pensé pareciera que que te no. habían poseído. No, no, Fíjate que en los asesinos corrieron. seriales pues hubiera estado más crítico, ¿no? No, no, Tuve no, no, una no. posesión. Hubo posesiones, pero Pues no no empieces a no hablar en latín ahorita, así no, en arameo antiguo. De en hecho, traigo árabe. aquí algunas anotaciones en De hecho, arameo traigo aquí antiguo. algunas oraciones para invocar a Sí, algo. sí, sí, Ok. traigo mi detente que me va a proteger también, Está bien. recomendado por No, nuestro pues aquí Tlatuani tendremos preferido. un invitado sorpresa. Sí, Está bien. no, no, no. Cuando nos documentamos, porque sí nos documentamos y comenzamos a investigar un poquito a fondo de lo que es cada una de estas cuestiones, comenzar a leer del tema de exorcismos, independientemente si podamos pensar que existen o que no existen, todo lo que pasa en un exorcismo, eh, pues, estamos hablando de personas, ¿no? Porque a veces pensamos que los exorcismos son únicamente exclusivos de la ficción, de las películas, pero atrás de ellos, pues obviamente hay una historia que sí pasó. Entonces, está fuerte, está fuerte. Sí ha habido como fechas que marcan antes y después. Por ejemplo, el año de 1973 fue fundamental después de que sale precisamente El Exorcista. Y como bien dices, el exorcismo en sí mismo pues es real desde que hay personas haciendo pues ahí todo una parafernalia para algo. Ya que la posesión demoníaca existe sea otra cosa, pero como tal el ritual, Sí, ese ha sí. sido real y ha tenido diversos rumbos en función de la historia, de los intereses de la época, y a la fecha sigue vigente y estaremos explorando cosas bien interesantes. Hay una asociación de exorcistas. Si tú te quieres certificar Ah, como sí. exorcista, lo puedes hacer, así como te certificas como instructor de algo. Bueno, pues si tienes tiempo, dinero o interés de ir al Vaticano, te puedes Ah, ok. certificar como exorcista. No lo tiene en modalidad en línea, modalidad virtual. Pues no sé si después de la pandemia haya habido como posesiones virtuales, ¿no? Que estés en el Mm, Zoom y no lo sé, no lo sé, habría que investigar, ya hay pero películas que basan sobre asesinos entes demoníacos virtuales, entonces pues también sí, tienen, sí, 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 hay varias, no había pensado en ellas para este podcast, pero hay bueno, varias, tendremos varias segunda, de este tercera tipo. y quién sabe cuántas partes de este tema. Y da para Bueno, bastante, ¿no? para, Para es una mucho, línea sí. discursiva ya que podemos seguir porque lo comentas, o sea, el exorcismo viendo desde la óptica religiosa, desde la parte cultural, desde la parte económica, que también hubo ya, la iglesia empezó a ver, ah, caray, pues tenemos más adeptos, por tanto más limosna,
después de estas fechas y entonces pues vamos a empezar a explotar esa parte. Entonces, por supuesto, queda para Para bastante. muchísimo más. Ujú. Muy bien. Perfecto. Pues entonces, pues vamos a iniciar por el inicio, como siempre lo hacemos en este bonito podcast. Ay, ¿qué es un exorcismo, Miguel? ¿Cómo definirías un exorcismo? Pues eso es lo que hay afuera y a mí me da la idea, pues, de que es extraer algo a través de un conjuro, de un decreto. Ok, es muy, muy similar, ¿no? Yo creo que un exorcismo, y esto lo estamos platicando, nuestra percepción o el conocimiento que teníamos antes de meternos un poquito más, ¿no? Por lo que me ha tocado, que regularmente pues era una clase de literatura o películas, pues exorcismo es literal sacar el demonio de una persona, ¿no? Es extraerlo. ¿Por qué se metió ahí? Pues puede haber muchísimas, muchísimas razones o formas por las que una persona termina siendo poseída por un demonio. Así es, y bueno, ahí yo lo que, lo que me resulta interesante es si existen o no han existido o no los demonios. Manifestaciones de conductas similares a lo que hoy se conoce como una posesión ha habido desde siempre y Sí, hemos tratado mucho el tema de la salud y de la enfermedad mental y en dónde está la línea, en dónde se cruza, en dónde ya empezamos a darle como la lectura de que podría ser algo más de la mente, algo sí, sobrenatural. ujú. Entonces, sí. Ok, sí. Vamos a comenzar por un poquito de dónde vienen los primeros, eh, podemos llamarlo pasos de exorcismo. Cuentan que desde la antigua Mesopotamia, en el primer siglo antes de Cristo, en aquel entonces existían algunos sacerdotes o magos llamados asipu. Perdón por mi traducción o por cómo lo pronuncio, pero pues no hablo Pero mesopotés, así ¿no? pudiste. Pero así lo hice, entonces, pues así salió. Dice que estos ahuyentaban y expulsaban a los demonios considerados responsables de traer la enfermedad y el caos. Los asipus eran protectores y sanadores espirituales que utilizaban amuletos, realizaban elaborados rituales y cuando era necesario involucraban en sus esfuerzos a figuras demoníacas ayudantes. Entonces, no únicamente expulsaban demonios, sino que podían invocar demonios para que le echaran paro, unos chalancillos, pues. Ok, o sea, como que había de los dos bandos o de las dos funciones, ¿no? Sí, Tanto para tira paro y te invoco, o tú solito decides, tocas la puerta y te sí, metes. era como un, oye, carnal, ¿qué crees? Saqué el demonio, habló mal de tu jefita, ¡Neta! échame un paro, no sé, Y sí, se sí, sí. dejaban caer, Sí, y se pues. dejaba toda Ok, la entonces no banda a de entes. sacar el otro, sí, Ujú. ¿no? Entonces, desde la antigua Mesopotamia, esta parte de exorcismos o demonios que conviven con las personas, pues ya era algo habitual en el habla o en la cultura de aquel entonces, ¿no? Ya existía esta parte de los demonios que poseían cuerpos. También por ahí en la antigua Roma dice que existió el relato de Eleazar, que era un hombre que liberó a otros de un demonio sacándoselo de las fosas nasales. No sé si sacaba demonios, pero pues, algo Algo salía, ¿no? sacó, Sí, sí, algo sí. sacado de sus fosas. Y repetía mucho o invocaba al rey Salomón, Ok, ¿no? que toda la sabiduría, bueno, no toda la sabiduría, pero todo el tema de la sabiduría, pues si nos vamos a la parte bíblica, tiene mucho que ver con lo que escribe Salomón, que los salmos, los proverbios, no, no todos, pero sí se le atribuyen bastantes. Y también, ahorita que comentas esto, el principio de la sabiduría lo van como orientando hacia el miedo y el miedo como una cuestión de fervor o de respeto hacia Dios en este caso, pero creo que también el demonio o esta concepción de demonios tiene su parte de teme o te va a poseer y es ahí donde Ujú. ese condicionante empieza ya a atraer o a generar una cultura, no sé qué tan crítica, pero sí muy emocional desde eso, ¿no? De me puede pasar algo. Sí, 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 sí. Y entonces hablamos de que esta creencia de que existen los demonios, pues ha existido durante mucho tiempo. Y yo creo que esta parte va junto con pegado, es decir, si crees en Dios, por definición, Claro. pues debe de venir la contraparte, ¿no? Ujú. Entonces, y después nos vamos a lo siguiente, si creo en Dios, por definición, también debo de creer en los demonios. Y si creo en los demonios, pues también debo de creer que existe la posibilidad de que los demonios entren en el cuerpo de alguna persona, ¿no? Entonces, si nos vamos a esa forma de analizar la situación, pues los exorcismos y los demonios existen.
Y ahí hay un peligro que es, que si creo en Dios y creo en los demonios, creo a la vez en la institución que me está diciendo que eso existe. Y ahí ya también hay una línea delgada entre lo que el rastro histórico nos puede decir respecto a la existencia o no de hechos históricos o lo que ya la institución como tal, sea la Iglesia Católica o cualquier otra institución, ya van metiendo, ya le van subiendo, ya le van bajando, y uno como creyente adopta dogmáticamente esa creencia y entonces pues ya se empieza a hacer un juego más de creencia justamente que de una Sí, parte crítica. más Ahorita de que dogma. menciona, sí, exactamente, es una educación dogmática que no pasa mucho por el filtro de será o no será, sino que lo inculcan, que es inculcar con el hueso calcáneo, lo que conocemos con el talón, que nos meten por fuerza algo en la cabeza. Y creo que tenemos mucha de nuestra cultura, pues ha sido inculcada y además le sumamos la necesidad de creer, que lo hablábamos en el podcast de los aliens, ¿te acuerdas? Ujú, sí, Pues es algo similar. Necesito creer en algo y algo que además me dé algo para sentir, además que para pensar, y va motivando al morbo, y del morbo, bueno, la sugestión y otra ola de cosas, pues están ahí también muy a la puerta, ¿no? sí. Ahora, si viene esta parte de dogmas y si hablamos de que una de las grandes creencias, o por lo menos en México, la creencia más grande que tenemos es la católica. En la Biblia hace mucha referencia a exorcismos. De hecho, Jesús fue un gran exorcista. No sé si fue el primero, hablando de religión católica, pues, cristiana, obviamente, porque todo se derivó de Jesús y fue el originario, pero Jesús fue un gran exorcizador. Sí, en Hechos de los Apóstoles, poquito antes de que cesara el don de lenguas y el don de curación, que es cuando Jesús se vuelve Jesucristo, es decir, después de la ascensión, cesa el don de lenguas, Pablo muere en la cárcel y los apóstoles que se les atribuyeron estos poderes de echar demonios afuera, Mateo, Lucas lo narraron bastante, lo ven como una de sus funciones, ¿no? De Sí, sí, sus sí. funciones, y más atrás, todavía mucho más atrás, en Isaías también encontramos, y en otras partes del Antiguo Testamento, pues ya relatos similares a esto que comentas, pero sí era una de sus funciones como base, Sí, echar fuera a los sí. demonios, ¿no? Ananías fue un ejemplo, ¿no? Sí, y esa parte es importante, y ahorita voy a hacer un comentario de esta parte que comentas. Era una de sus funciones, pero los discípulos no tenían el poder de realizar exorcismos. ¿Qué es lo que hacían? Cada vez que los discípulos hacían, los apóstoles hacían un exorcismo, lo hacían en nombre de Jesús. Ujú. Ellos únicamente eran como este El medio puente. para hacer un exorcismo, pero realmente quien tenía el poder de hacer exorcismos únicamente era Jesús. Esto lo volvieron mucho en el mundo cinematográfico. Si han podido ver o tenido la oportunidad de ver algunas películas, en todas las películas lo que hace es en nombre de Jesús, en nombre de la Sí, Virgen, en nombre de Dios ujú. Altísimo, porque lo que ellos hacen es, yo tomo el poder de quien lo tiene y únicamente yo soy un medio para llevarlos, ¿no? Que la letra bíblica dice toda dádiva viene de lo alto. Entonces, si era una dádiva o una facultad que en este caso el Espíritu Santo concedía, pues era siempre en el nombre de Cristo, que a la fecha todavía, pues todo lo que se pida desde algunos dogmas, pues empieza y acaba así, ¿no? Lo pedimos en el nombre pues, de este ser superior, y nos vamos mucho más atrás a algo muy de la naturaleza humana que también hemos cuestionado si existe o no tal cosa, que se llama detección de agentes. La detección de agentes, y es mucho antes de Cristo, tiene que ver con la facultad de pensar que detrás de un fenómeno hay una intención, que lo hablabas ahorita, no nada más fenómenos naturales, sino las enfermedades. ¿Por qué se le empieza a atribuir a un ente? Pues porque era invisible la causa. Ok, si es invisible, entonces algo me está haciendo. ¿Y por qué se le da, me está haciendo algo malo y no nada más me está haciendo algo? Pues porque a quien le gusta enfermarse y quien goza de la enfermedad. Al momento de ver un malestar, entonces esta atribución de una intención tenía que ver con lo maligno, porque pues me salían ronchas, fiebre, incluso muerte, entonces tenía que ser algo malo lo que me estaba sucediendo. Claro. Muy bien, retomando esta parte del Jesús bíblico y sus exorcismos, a veces lo recordamos mucho en
Jesús en los pasajes bíblicos y toda esta parte, por los milagros, por la multiplicación de los peces, del pan. Él convirtió el Agua agua en en vino. vino, las bodas Coincidencia de que Caná. estaremos tomando vino el día de Bueno, aquí hoy. tengo agua. De hecho, esta antes era vino y esta era agua, pero Exactamente, sí, pasó sí, algo sí. aquí. Eh, pero hay un pasaje que lo relatan, si no mal me equivoco, tres discípulos, pero me acuerdo, apóstoles, pero me acuerdo mucho de Marco, de cuando Jesús exorciza a una persona que se le conoce como el exorcismo de los cerdos o el milagro de los cerdos. Cuenta que pues, obviamente iba Jesús por ahí cruzando el mar junto con los discípulos, cuando de pronto pues se encuentran con un hombre que estaba poseído o a primera vista estaba poseído y que los habitantes del lugar comentaban que lo ataban con cadenas y las rompía, ¿no? Tenía la fuerza descomunal o de tantos hombres para romperlos y que por las noches se hacía cortadas con piedras y toda esta parte. Y me gusta mucho esta frase que aparece en la Biblia, donde dice que Jesús se acerca y llama al demonio para que salga del hombre. Y el demonio le responde y le dice, ¿qué quieres de mí, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Es decir, hay un primer punto, según Marcos, es el demonio ya estaba dándole un lugar hijo de Dios, ¿no? Se refiere a Jesús como el hijo del Dios Altísimo. El mismo demonio le dice, te ruego en el nombre de Dios que no me atormentes. Donde Jesús entonces le pregunta al demonio cuál es su nombre y el demonio le responde, mi nombre es Legión porque somos muchos. Esa frase aparece en la Biblia y sí, me gusta mucho esta parte de demonología y esa es una de mis frases o citas favoritas de la Biblia. Que de hecho, pues no nada más fue, o más bien de ahí, lo recoge tanto la literatura como la filmografía. Sí, Y Legión ha sido uno de los referentes, a veces una inspiración para crear otros personajes, o tal cual, toda esta legión demoníaca, y lo podemos ver en mucha filmografía actual o en sí. literatura de este tipo, ¿no? De la demonología. Más adelantito vamos a hablar precisamente cuáles son los demonios más casteados para las películas, los que más llamados tienen para aparecer, más protagonismos tienen en las películas, pero Legión, obviamente, pues por aparecer en la Biblia, tiene un lugar muy, muy importante y pues no sé, pero también hay un personaje en los X-Men. Hablamos de él en el de los cómics que tiene muchas personalidades, Legión, Ah, que es el hijo exactamente, que de tiene Charles que ver. Javier, ¿no? Y tiene Ajá. el nombre de Legión, pues porque son Porque muchos, son ¿no? muchos, sí, Sí, esos son tiene estos, esta, estos personajes así es. que tiene que ver. Y hablabas, ¿no? Ahorita estamos hablando de la cultura judeocristiana, pero vamos a ir en un ida y vuelta porque el tema es bastante amplio. Pero se empieza una vez que las enfermedades, todos los fenómenos naturales que traían algún mal en diferentes culturas, fíjate, en los japoneses, en la cultura yokai estaba Amikiri, que se le atribuía que hacía rasgaduras en las redes de los pescadores. Pues de que en las redes De sociales. las, sí, ponía hashtag te voy a poseer. Si Sí, sí, no, sí, sí. si no compartes este video, no sé qué te vaya a pasar en la Ok, noche, ¿no? ok. Luego, toda la parte de los sumerios, propiamente de los acadios, estaba la Mashtu, que tenía que ver con las pesadillas, con los delirios, con la locura, que ya vimos en podcasts pasados que no es una categoría clínica, pero se le atribuían a las pesadillas a la Mashtu. Posteriormente creo que vas a comentar sobre Pasutsu, que Sí, tenía sí, que sí. ver con las tormentas y las fiebres, y así cada cultura fue demonizando pues no la maldad como tal, pero pues sí los que nos venía desfavorable en la salud, en la parte de la naturaleza, y vamos a ver cómo luego eso se convirtió desde la parte judeocristiana hacia la demonización de un montón de entes. Sí, y esta parte es importante porque hay que contextualizar. Hoy en día vivimos en un mundo de ciencia, vivimos en un mundo donde la observación, donde la parte clínica es muy importante. Vámonos al año donde Jesús vivió. En aquel entonces no había
estos avances que hoy en día tenemos. De hecho, la era o la época donde vivía Jesús, era más fácil creer que existían demonios a que no existían Claro, los por demonios. supuesto, Era, definitivamente. era algo que estaba O muy sea, era lo marcado. normal. O Sí, sea, la frecuencia, la demografía y la idea, que es lo que crea una cultura, o sea, de hecho eras el raro, es así como el loco, si por alguna razón estúpida en ese entonces era, ¿cómo no van a existir los demonios? O sea, ¿de qué me sí, estás hablando? O sea, es tan natural, es parte de la naturaleza, que como hay el mar, como está la lluvia, están los demonios, y era algo completamente totalmente normal. natural. Sí, un punto importante que se me olvidó mencionar hace un poquito, cuando contaba esta historia del exorcismo que hace Jesús a esta persona y expulsa a Legión del cuerpo del hombre. Legión le pide que por favor lo expulse, pero pues que no la aviente por ahí, ¿no? Le dice, oye, expúlsame, pero no me tires, ¿no? Entonces lo que hace Jesús es que a un lado había un grupo, manada de cerdos, no sé exactamente cómo Y se les lo... llame, Ujú, y los manda a todos los demonios a los cerdos. así Entonces es. lo saca de la persona y lo manda a los cerdos y cuentan en el relato de Marcos, que después los cerdos son arrojados al mar, caen de un acantilado y manejan la cantidad de 2000 cerdos los que se Los cayeron por el que acantilado. se Sí, caen y no sé, ahí habría que ver qué tanto el demonio, en caso de que esta cuestión existiese, pues juega con la conciencia, porque pues en un ser humano puede penetrar a lo que hoy conocemos como conciencia o alma, que también se le equipara bastante al alma con la conciencia, pero en un cerdo y puro instinto, pues quizá, no sé si la posesión era más global, o sea, ya no había esta lucha, por ejemplo, en las películas o en los testimonios de exorcismos, hay una lucha entre la conciencia del poseído y la conciencia del demonio. En un cerdo me imagino que fue tal la falta de conciencia que pues los 2000 vamos, ¿no? Porque sí, había un se control fueron. mucho más, más total, más global Sí, sobre el cerdito. sí. Sí, fíjate que yo no lo había analizado desde esa parte. Yo había pensado que fue el mismo Jesús el que le dijo a los cerdos, pues vayan y arrójense, ¿no? Pero Este, haya sido Jesús o haya sido el demonio, tiene que ver, creo yo, la lectura que le puedo dar, es que no había un ejercicio de conciencia o de raciocinio que está a dominio del demonio o de Jesús, ujú, del que sea. ujú. Si fue el demonio, si fue Jesús, pues pobres cerditos, o 2000 cerdos. Se quedó todo un pueblo sin Fíjate comer. ahí Imagínate, cuántas 2000 cerdos, carnitas sí, hubieran ahí. sí, sí. Imagínate cuántos kilitos ahí se No, echaron puede al ser. mar, sí, sí. Entonces, ahora sí, regresemos a un poquito más hacia la actualidad y dejemos este contexto histórico de lo que son los exorcismos. Para la iglesia cristiana, que es la que más maneja este tipo de exorcismos, no es la única cultura, la única religión, pero sí la que más fama tiene de realizarlos. ¿Qué es un exorcismo para la iglesia? Hay un punto antes de irnos de lleno a la pregunta, ahorita que hablabas de Marcos y de Lucas, de Mateo, pues que también sí, independientemente de creamos o no, pues tienen una forma de reacción en función de, pues uno era médico, uno era contador, y hay paralelismos de estos relatos, y todo esto es a partir del Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, fíjense que interesante, se nombraba a el Satán, es decir, no era un nombre propio, sino un cargo. O Ok, sea, el Satán era una función, no era no todavía el ejército, un era el personaje, no general. era, era, tú podrías ser el Satán o ahora le tocaba a él, así como decir el gendarme, era el Satán y tenía que ver con el acusador y uno de los ejemplos es Job, en donde hay una como apuesta entre Dios y el Satán, de decir, pues él te va a voltear bandera si le quitas a su familia, si le traes enfermedades, si le quitas todos sus recursos, y decía, no, si hay un hombre justo en la tierra es Job y acaba ganándola Dios, ¿no? Pero ya después, hacia el presente, ya sí cobra una personalidad, ya no un cargo. Y eso hay un antes y un después histórico en el Satán, que era un cargo, un puesto, una función, allá una personificación del Ok. mal como tal, ¿no? Del diablo. Sí, sí, sí. De el Satán no había escuchado hablar, pero de Mr. Satán sí, Y, bastante. pero bueno, también, o sea, sí, y tiene que ver,
porque si te fijas era un fanfarrón. ¿Sí? Se agarraba créditos que no le correspondían y se atribuía también poderes que nada que ver, ¿Sí? similar a toda la parte de la mentira y de cómo se describe al Satán o a Satanás o al diablo. Y ahorita vamos a ver pues el avance histórico de la figura del demonio. Ahora voy entendiendo y creo que mi abuelita tenía razón cuando decía que el Goku era diabólico. Satánico, Sí, sí, sí. y Ahora Pikachu que que lo significaba no analizo, sé sí, sí, sí. cuánta Cuánta cosa. cosa, Ujú. sí. Vamos a revisar un poquito de lo que dice la Iglesia Católica, que entiende o define como exorcismo. Para la Iglesia Católica dice que el rito del exorcismo es una oración especial que hace un sacerdote en nombre de Jesús, lo que veíamos hace un momento, no lo hace en nombre de la Iglesia o en nombre de él, sino en nombre de Jesús, con la autorización del obispo para liberar a una persona del diablo. El exorcismo es una oración que es parte de la categoría de los sacramentales, es decir, que es uno de los signos sagrados instituidos por la Iglesia para santificar diferentes circunstancias de la vida y por tanto son diferentes de los 7 sacramentos de la Iglesia que fueron instituidos por el mismo Cristo. En su momento y que se mantienen vigentes. Cuáles son los 7 sacramentos? ¿Te lo sabes? El bautismo, Confirmación, la la confirmación, boda, el el matrimonio, matrimonio, y el de la muerte se llama estás donde antes están de los usando, santos usando óleos, óleos. sí, sí, pero tiene otro nombre, Sí, es no soy exhumación, a muy. veces, Seguramente ustedes por ahí va. sabrán. Coméntenos por favor cuáles son los Sí, 7 sacramentos. Yo tomé catecismo y me quedé hasta ahí. ¿No es cierto? Sí, sí, mi ese primera día no fui, comunión. Sí, 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 y ya después como que agarré otro otro camino, rumbo, sí. Y bueno, hablar de caminos, ahorita comentabas algo bien importante, la cuestión dual. Después de todas las religiones abrámicas, perdón, y las raíces de la cultura hebrea, bueno, pues ahí tenemos varias acepciones, ¿no? Azazel, Barbatos, Incubus, que hay una banda bastante chida que se llama sí, Incubus, que tiene que ver sí, con Belzebú, etcétera. A también mí me existe una llama la banda llamada atención que Belcebú, el contacto de la religión con el pueblo judío que estuvo bajo el mandato del Imperio Babilónico más o menos 50 años, en esos 50 años se creó una visión dual, es decir, del bien y del mal, y era a cuál sigues, o totalmente bien totalmente o mal, totalmente mal, y es donde yo eres o cuestionaría, no ¿dónde eres está lo perro, bueno de lo malo y lo malo de lo bueno? sí, Ahí no, no había no medias había tintas, escalas sí, de. no, Y entonces ahí, por supuesto, que toda la parte del demonio y toda la parte de lo no demonio que tenía que ver con esto que decías, si crees en Dios, entonces también le estás dando una realidad a la contraparte. sí, Y ya el sentido crítico se empieza a perder. Cuidado con las generalizaciones, porque entonces si es o todo o nada, o blanco o negro, no eres o no ya eres, ese justamente es un condicionamiento dogmático. sí, 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 sí. Ahora, si bien los primeros fundamentos o las primeras historias de exorcismo nacen en la Biblia no se menciona algún ritual o algún medio, forma, estructura de cómo llevar a cabo un exorcismo. Es decir, Jesús lo hacía de forma espontánea, improvisaba, por así decirlo, pero improvisaba pues, en nombre de él o en nombre de su padre, en este caso, Dios, Ujú. pero no existía un proceso, un No, un procedimiento como tal. protocolo, Sí, un manual, una ISO de exactamente, sí, sí, sí. No había un auditor que no había un llegara y dijera, a auditorio. ver, brother, Y sí fíjense que traías sí lo tu. hubo en otro tipo de temas, ahorita nada más recordando, por ejemplo, el tabernáculo en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Ahí sí podemos encontrar este tipo como de manuales de cómo construir un altar, cómo hacer un sacrificio, qué edad tenía que tener el cabrito para ser sacrificado, etcétera. Pero en El cuestión de cabrito arellano. exorcismo, ¿vale? El cabrito arellano. El cabrito Es orellano, bastante sí, bueno, también. sí. Y también había un tequila que era cabrito, pero no el cabrito, o Sí, sea, había unos cabritos preparados bien chidos, o sea, ya como el New Mix, pero cabritos, y me los desaparecieron y yo me ponía borracho en la prepa con esas cosas en el estacionamiento los y cabritos eran exijo del diablo. Sí. que vuelva, ¿no? Sí, sí, sí sentías que te poseía algo. Pero bueno, devolviéndonos a todo esto, pues era parte de las facultades que tenía el Hijo de Dios al descender y esta expulsión de demonios que en nombre
de su padre, pues era parte pues, de lo que tenía que hacer. Sí, sí, sí. Y como lo comentaba, dice que lo que queda claro en esta parte es que Jesús involucró a los discípulos en su misión, cualquiera que haya sido esta, y al ser enviados continuaron con la obra de exorcizar que comenzó Jesús. Es decir, también tenían esta función de ser exorcistas. No fue algo que ellos hicieran en su propio nombre, como lo comentábamos, sino en nombre de aquel que les había conferido tal poder. Es así que el ministerio del exorcismo continúa en la vida de la iglesia como parte del cuidado pastoral de las almas, es decir, continúan con una de las misiones que les encomendó Jesús desde hace 2000 y muchos años. Y esta cuestión pastoral de las almas, bajo algunas otras denominaciones ya protestantes, se le conoce como ganar almas. ¿Ok? Y este ganar almas, pues a veces es de puerta en puerta, compartiéndote el mensaje de Como salvación. los que extra que te van a cobrar los de comer. De verdad que Señor, sí, de verdad, ando sí, buscando un alma. sí, 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 sí. Y ya tendríamos que ver si, dependiendo de la Con denominación, paseo si todos diabólico. somos susceptibles a ser salvados o si ya hay algunos predestinados en el libro de la vida y pues ni modo, ya te tocó Nos cargó el y ni chamuco. hablar. No sé si han visto la palabra, oílo, es que tanto me tomo la palabra que no, Si la no han sé si han visto, visto espero que sí la hayan visto y nos sigan viendo. la película de Whale, la Güey. ballena Ah, ok, ok, sí. y uno de los personajes, pues era, se supone, porque ya, bueno, no hay que spoilearla, pero eran de estas personas que abocadas a ganar almas. ¿Y por qué hay que ganar almas? Porque entonces existe la posibilidad de perderla. ¿Perderla en dónde? En el Averno, en el abismo. ¿Sabes de dónde viene Averno? Está curioso porque ¿en qué país está Roma? ¿En dónde está el Vaticano, Rubens? En Italia. En Italia, ¿no? Entonces, el Averno, como lo conocemos ahorita, viene de un cráter italiano que se llama Avernus y se pensaba que esa era la entrada al La entrada al infierno. infierno, La entrada al ¿cierto? Sí, infierno, ¿no? cierto, sí. El Avernus, que si nos vamos hacia arriba, pues tiene que ver con el Tártaro, que Hades era donde estaba ahí, y como tenía mucha bonanza, este personaje mitológico, pues entonces también se le asocia a la abundancia y la riqueza como un pecado, Sí. si se desmesura. Y bueno, encontramos muchos paralelismos. Si hemos escuchado de Baal, ¿no? Ujú, Si has escuchado sí. de Baal y Atar, que Son era como el demonios, son malo, demonios. orgulloso, es exiliado al inframundo y es representado por el planeta Venus, que tenía que ver con Lucero. ¿De dónde crees que viene la palabra Lucifer? Ajá, De sí. Lucero. Entonces, Lucero. históricamente vamos a encontrar las mismas figuras, nada más situadas en un mito distinto, y es ahí donde parte fuerte de la cultura histórica, y ahorita que hablamos en el podcast de la cultura popular, siempre está ahí la necesidad de creer, y el mito se va adecuando a la cultura, y la cultura va creando siempre su mito. Sí, a mí lo que más me gusta del Hades, ¿sabes qué es? Son sus jugos. Son Me buenísimos. encantan, me El encantan de sus. Guanábana es muy bueno. Sí, es tremendo. Muy Sí, bueno. sí, sí. Continuando, en esta parte de los exorcismos que hoy en día están muy presentes, y fíjate, hoy en día, pues, obviamente Jesús oficializó o le dio legalidad dentro del mundo de la cultura o de la religión, católica tiene legalidad en el derecho es totalmente diferente, pero dentro de la religión cristiana, pues, un exorcismo tiene legalidad, ¿no? Y hay diferentes tipos de exorcismo, no todos los exorcismos son iguales. Ok, ¿y de qué depende? Eh, ¿Cuáles son los de criterios? según cómo se mire, Ajá. todo depende. Todo depende. No, Miguel, ahorita me Hablamos comentabas de que, jarabe de palo. sí, ahorita comentabas que habías hecho la primera comunión. Sí. Luego entonces, pues entiendo que estás bautizado. Fíjate, estoy bautizado por la religión católica. ¿Ok? Cuando nací, que me dio un madrazo en la pileta, me cuentan, no, pues sí, Sí. me soltó ¿no? Y después, no como tal, no es una religión según esta idiosincrasia, también por lo que conocemos como el cristianismo. Te digo, Ok. mi andar en la idiosincrasia ha sido muy vasto. Para formarme un criterio, pues me metí al Instituto Bíblico algunos años y ya pues fui como, y sigo nutriendo ese criterio que se vale, ¿no? A veces cambiar de opinión y tal, pero sí, Ok. estoy doblemente bautizado. Estás doblemente Estoy bautizado. doblemente Ok. bautizado. Tengo una noticia. Bueno o mala. Eh, Noticia. Una noticia. Ok. Recuerda lo que decía, no hay noticias buenas ni malas, solamente son Me noticias. recordaste a Bob Ross cuando está pintando y dice, no hay errores, solo accidentes felices.
Entonces espero que esto sea un accidente feliz Y árboles y felices árboles y felices. toda Y él esta vive donde parte. tú quieras que Sí, viva, ¿ok? felices. No, si estás bautizado y ustedes que nos están viendo o nos están escuchando están bautizados, déjenme decirles que fueron exorcizados. Ah, cierto, tienes toda la razón. ¿Mm? Es como este exorcismo de primer orden, ¿no? Donde ¿Eh? lo puede hacer, no sé si cualquiera, pero el bautismo es la figura que exorciza y ya tengo entendido que hay uno de segundo orden donde sí debe de ser alguien más facultado, ¿no? Sí, sí, Pero, ok, entonces, bueno, no sé si desde la otra acepción cristiana, pero por lo menos desde el catolicismo ya fue ya fuiste exorcizado. exorcizado. Oye, qué Ah, bien. ahí les va, dice que los exorcismos, según lo marcan, están divididos en dos clases. La forma sencilla o menores, Ándale, exorcismos sí, sí. menores, se encuentran para todos aquellos que están preparándose para el bautismo. Pueden ser adultos o pueden ser bebés, niños, pero un exorcismo menor es cuando nos bautizan. Entonces, ya hemos sido Entonces, bautizados, este exorcismo exorcizados. menor es preventivo o reactivo. ¿A qué voy? A mí me están bautizando y todavía no tengo uso de razón, todavía no sé caminar, todavía no sé hablar. ¿Ya tengo un demonio dentro o es una cuestión más bien preventiva? Me están ahí como que algo haciendo para que no se me vaya ahí a meter el Se te voy a chongo. meter el... por ahí decía mi abuelita que nos quitaban un primer cuernito. Decía No, yo ya que tengo. veníamos por Ah, de esos, ¿no? Esos ya llegaron de eso. no, Y no, 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 esos no no, se no, no. quitan, esos se Quiero ponen. mi derecho de réplica. No, no, no. Aquí, con todo el respeto, Yo no no, lo, no. yo A no ver, lo si me dije. estás diciendo que me están quitando mi madre. No, 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 eso no sucedió. Totalmente al contrario. No, Ah, ok. así no me pusieron. Ok, y yo también. Sí, no, pero no fui yo, se me metió el diablo. Ok, O sea, ok. creo que falló algo en el bautismo que entonces se apoderó de mí, algo no es cierto. Yo fui el responsable. Ok. Eh, Ok. pero Y me quitaron un cuernito. sí, eso decía. Entonces, eran como estarnos quitando. Se supone que con el sacrificio de Jesús nos limpiaron del pecado Sí, en original, Romanos ¿no? hay una cita como base, bueno, en muchos, que en tanto todos somos pecadores, estamos condenados a calacas. Y pues de ahí un poquito después, de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para salvación de De todos. todos los Así pecados. es, ¿no? A Así. través pues de la sangre. Sí, sí, sí. Y entonces, esos son los pecados menores. ¿Cuáles son los pecados, los exorcismos menores y cuáles son los mayores? Dice que la segunda clase de exorcismos es la solemne. Ya desde ahí sabes que ya viene más cabrón el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Es el exorcismo mayor, cuyo rito solo lo puede hacer un obispo o un sacerdote, Ujú. y este último ha de tener un permiso especial y expreso del ordinario local. Me imagino que es una este, Una autoridad, cédula. ¿no? Sí, Ujú. algo por ahí. Esta forma de exorcismo está dirigida a la expulsión de demonios o a liberar a una persona de una posesión demoníaca. Y si ya se metió el diablo. Y ya. Ya lo traes bien adentro. Se te escurre el diablo. Hay una La canción de quesadilla. Zoé que se llama Beth, que menciona cómo se nos escurre el diablo. Y bueno, mi línea, que también ya lo han escuchado en otros episodios, hay, o sea, se puede dar esta explicación como religiosa, pero también si buscamos los criterios sintomatológicos y clínicos de una esquizofrenia catatónica, pues que empezamos bueno, que empezamos a hablar cosas que no sabemos que es un trastorno disociativo, también podemos encontrar ahí un tipo de explicación. ¿Has escuchado la palabra pánico, Rubens? O que nos da un ataque de Sí, pánico o sí, lo que sí, sea. sí. Bueno, pues esta figura del demonio, del Satán, se empezó a caricaturizar después de la ilustración, o sea, con el uso de razón, fue subiendo la razón y fue bajando toda esta parte acrítica, toda esta parte dogmática, y conforme fue avanzando la historia, pues el diablo, como lo conocemos en la lotería, por ejemplo, el diablito de la lotería Sí, con sí, estas sí. patas de cabra, lo que sea, está eh, inspirado en una figura que era Pan. Ah, Y que de ahí, sí, 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 sí. que tenía patas de cabra, pero este Pero diablito era un ya, dios, era venerado, si no me era, equivoco, era era venerado. venerado. Y de ahí, por eso te decía, muchos de los dioses se demonizan y empezamos a hacer un constructo del mito, de una cultura, en donde nos da no nada más la posibilidad, sino también el derecho a creer y desde la creencia, pues a aportar, a mantener ciertos estatus, a mantenernos controlados, callados e ignorantes. Y también en este de ahí viene el pánico, porque era el que, pues ahí
daba miedo en las cosechas o a las ok, personas, y de ahí se desprende toda muy esta bien. cuestión del pánico. Y entonces también de ahí viene de al pan y al vino vino. Y también ahí viene de el panadero con el pan, Sí, sí, justamente. sí, Sí, de ahí sí, salió, sí, 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 o sea, sí, hay toda precisamente. un recorrido, pues primero hebreo, luego griego, al grado de tener el ¿Me panadero. estás diciendo que Tintán era demoníaco? Sí, 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 Hay una película muy buena de buenísima, Tintán que era buenísima. panadero. Bueno, esa ya la tocaremos en un siguiente podcast. ¿Quiénes pueden recibir esta parte de exorcismo mayor? Pues por acá nos dice que pues, obviamente los católicos, los catecúmenos, ¿Los mm, qué? catecúmenos, Ok, que no tenía idea quiénes eran los catecúmenos, pero pues obviamente me puse a investigar y los catecúmenos son estas personas que se están preparando para el bautismo. Es ok, decir, son adultos que no fueron bautizados de niños y que en una vida adulta pues deciden recibir el cuerpo de Dios. ok, bien. Los no católicos que lo soliciten, es decir, oye, brother, pues yo no soy católico, pero pues, ¿qué crees? Que ando sintiendo cosquillitas y pues creo que traigo un demonio adentro. Y los no creyentes, no cristianos, siempre y cuando tengan la disposición apropiada, o sea, que tengan el deseo sincero de ser liberados. Ok, Todas las personas pueden recibir entonces un exorcismo siempre y cuando la persona lo desee. Ojo, esa parte es importante porque no es que llegue la iglesia y diga, ¿sabes qué, brother? Te voy a aplicar un exorcismo. Eh, tiene que ser consensuado. ok, tú tienes que estar como, o Sí, sea, de parte volitiva. dale, bro, ¿Y dale, hay sí, sí, sí. algún, o sea, es interesante también cómo en estas cuestiones consensuadas o cuando ya hay veces que sí es como tu primera o segunda opción por la creencia que tú tengas, o a veces ya la desesperación de que buscaste alternativas y no encuentras una respuesta te lleva a solicitar un exorcismo. Y recordarás que antes las misas eran dadas de espalda y en latín. Ujú, El sacerdote no veía pues a su público y daba de latín. Y los exorcismos también guardaron mucho de eso, no en la cuestión de espaldas, pero sí latín, fíjate, para que no haya como un interlocutor entre el sacerdote o el exorcista y el demonio que se comunicaban en latín, para que la persona pues no influyera ahí en el dedo. Ahora, si la persona sabía latín, pues ya se la pelaba, o sea, ya empezaba a haber sí, un sí, sí. triángulo ahí comunicativo y no sé si el exorcismo se ponía más complicado, pero la lengua del latín también cobra mucha importancia en los exorcismos. Ok. Ahora, en esta parte de los procesos, ¿no? Hace ratito hablamos de un proceso, de una ISO de exorcismos. ¿Es posible confundir una enfermedad mental Sí, y un exorcismo? sí. Bueno, ya cada quien tendrá su criterio. Yo no voy a confundir, porque Mm, desde mi punto de vista y desde mi postura, el hecho de que yo dijera lo estoy confundiendo es porque estoy aceptando la posibilidad de que otra cosa exista y existe. entonces, ¿no? Desde mi punto de vista, pues no habría confusión, sino que tendríamos que hablar de una etiología, una explicación, pero vamos a pensar que se parece un exorcismo a una enfermedad mental, sí, trastorno disociativo, esquizofrenias catatónicas, ataques de ansiedad, depresiones mayores, estas personas que se ponen rígidas, pues es Sí, justamente una epilepsia también catatónica, no necesariamente tiene que haber una esquizofrenia paranoide, y por supuesto que se pueden confundir, si, y no estoy diciendo que no exista, no lo sé, pero en caso de que existan, existe claro que la se podría, posibilidad, claro, ¿no? existe Existe la la posibilidad, posibilidad. y en caso de que así sea, sí podríamos tener ahí un diagnóstico diferencial en donde, pues creo que ya la ciencia ha avanzado bastante en cuestión de que ya le podemos dar un poquito de más luz a diferencia de décadas y de épocas pasadas, De en siglos, donde de siglos, milenios de atrás, milenios ¿no? pasados, en donde imagínate que la persona tenía una lesión en el lóbulo temporal o no lo sé, por ahí tenía una epilepsia catatónica y no sabíamos que eso existía siquiera. Sí, sí, sí. Ahora, pues obviamente hoy en día, pues la iglesia también piensa en esa parte. Y dice por acá, y voy a tomar esta parte para poder leer este texto que por ahí estuve encontrando. Dice que el sacerdote encargado por el obispo de atender a las personas poseídas ha de tener en cuenta que hay síntomas que pueden darse tanto en una enfermedad psiquiátrica como en una
posesión. Es decir, están conscientes que no todas las personas que lleguen a la iglesia y digan, oye, ¿sabes qué, brother? Pues no me siento bien, o mi hijo, mi hermano siento que está poseído. No todos son candidatos, por así decirlo, a hacer un exorcismo. Están obligados a hacer una serie de evaluaciones para descartar lo psicológico y lo psiquiátrico. Es decir, si tienen un protocolo, un proceso para decir, ok, esto se debe atenderlo un psiquiatra, un psicólogo, esto sí es de Esto sí es de nosotros. acá. Sí, 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 Ujú. sí, sí. Sería interesante conocer qué tipo de evaluaciones aplican en Porque esta mucho parte. descansa en el criterio del sacerdote y del psiquiatra también. El sacerdote pues no tiene a veces, o sea, toda su facultad puede descansar en su criterio, que esperemos que sea un sacerdote exorcista preparado y calificado para este tipo de cuestiones, para decir, bajo estos argumentos, no es un trastorno mental, no es una cuestión neurológica, es una cuestión que ya cae en la Ujú. cancha aquí de la iglesia, ¿no? Ahora, si aplicamos este tipo de evaluaciones, de test, ¿cómo podríamos descartar algo psicológico, psiquiátrico y pasarlo al otro umbral? Es decir, ¿cómo podríamos decir esto es epilepsia? Esto no tiene similitudes con la epilepsia, pero hay diferencias. Ahorita ¿Cómo ya, podemos pasar? ahorita ya tenemos más herramientas, por ejemplo, para ver la función excitatoria de la amígdala o del hipocampo, por ejemplo. Ahí podemos, se ilumina el cerebro y a quien le hayan hecho una resonancia magnética, ¿no? O sea, obviamente Jesús o sus contemporáneos inmediatos, la iglesia que erige Pedro, no puede decir, a ver, pues una resonancia, no existía. Es Pero que ahorita sí Pedro, podemos ver el comportamiento de la amígdala o del hipocampo, de zonas corticales, en donde, de hecho, creo que hay estudios, bueno, en el creo, firmo que hay estudios donde se puede ver el comportamiento de la amígdala en el momento en que la persona está mostrando un cuadro que se está azotando, que está hablando aparentemente lenguas muertas o lo que sea, pues podemos ver el comportamiento bajo una resonancia, bajo estudios ya muy actuales en cómo se comporta principalmente la amígdala, el hipocampo, y ahí ya podríamos dar un poquito de orden. Si no hay una cuestión que haga congruencia, bueno, entonces ahí quizás se podría abrir la posibilidad a otro tipo de de cosas, situaciones, claro. sí, sí, sí. Ujú. Dice que hoy en día la ciencia no tiene todas las respuestas, ¿no? No, De no, ningún no, tipo. no, no, si tuviera, en el momento que la ciencia tenga todas las respuestas, deja de ser ciencia. Sí, y se convierte en un dogma porque otra vez Y volver, sentimos, te ¿no? fijas Sí. lo parecido que son ambas cosas, así Y ahora es. surgirán otras personas que comiencen a debatir Cuestiona, exacto. lo que tenemos hoy en día. Entonces, de eso va. Oye, Bien. ¿quieres conocer cuáles son los 4 puntos de los que se apoya un exorcista para definir que es candidato a un exorcismo? Sí quiero con cierta reserva porque ya estoy más diagnosticado que no vaya a salir también A ahí ver, como candidato a déjame demonios. revisar. Revísalo antes, porque ya tengo, ya encuadro en bastantes categorías del DCM como para otra más, pero ¿Cómo te échale. explico? Ok. Oye, ahorita que alzaste está bien chido tú con tu lab, con tu tablet y yo bien músico. Eh, eh, Está padre. Contraste. yo quisiera una libreta como la tuya. Creo que es de los supercampeones, entonces por eso me Yes. gusta. Ok. Ok, dice que hay 4 puntos de ayuda para el exorcista. Dice que en las evaluaciones puede haber algo más que un problema psicológico, como ya lo hemos estado platicando. Entonces, el exorcista necesita descubrir qué son esos algo más, esos que veres. Desde la Edad Media, los exorcistas han utilizado 4 fenómenos que pueden demostrar si es un problema psicológico o es obra del chaval. Número 1, y esta es clásica, clásica, clásica de los cines. Es decir, en las películas siempre hacen pues podría hablar cliché, pero ahora saber que es parte de, siempre pasa. Más o menos te imaginas de cuál estoy hablando. Que siempre pasa en la película de los exorcistas. No sé, se suelta la cabeza. No, bueno, pues sí, sí, si a alguien se le voltea la cabeza, no creo que cuadre Ok, en un cuadro clínico, ¿no? no, ya sé, No sé si como de, exista, sí. yo no sé, o sea, lo poquito que he visto, porque tampoco consumo mucho cine de terror, porque no me logro espantar y a mí sí me gusta espantarme.
Pero Ve esas las series mañaneras. que se no, no, eso da pena. Em, pues no sé, que se mueven de manera como muy abrupta, que empiezan a hablar de, pues, ciertas lenguas Ahí que está, ahí la tienes, ahí la ahí está. tienes. Sí, sí, sí. Dice que conocimiento de otros idiomas. Se Sí. trata de tener una conversación en una lengua que la persona afectada no sabe. Y sobre todo también cuando hablan en lenguas muertas, ¿no? Y comienzan a hablar en arameo antiguo, en arameo clásico, en arameo moderno, latín Maya, y toda ujú. esta parte. Sí, sí, sí. Ese es uno de los puntos que los exorcistas utilizan para saber si es un exorcismo o no. Bueno, que toda nuestra lengua viene justamente de raíces latinas y, por ejemplo, si ahorita yo en lugar de estas dos, tres copas, cuatro, cinco, te aseguro, te lo Que juro, hablas idiomas, sí. que voy a soltar vocablos similares al latino, digo, que ahí viene nuestra lengua, ¿no? Pero ok, uno de Sí, ellos es el hablar, el de sí. hablar Ah, una yo cosa y también cuando tomo For Loco, también sí, sí, o sea, es hablo lo que te decía, idiomas yo bien no deseo raros, que ¿no? se me Sí, sí, sí. meta ningún demonio para hablar cosas que se parecieran a alguna lengua muerta, ¿no? Ok, sí. En la segunda dice conocimiento de cosas ocultas, y este también es uno de los grandes, elementos que siempre colocan en la película de los exorcistas. Dice, por ejemplo, una persona atacada por el demonio revele cosas personales del exorcista o de las personas que le ayudan. Ok. ¿No? Y recordando, ahorita vamos a hablar un poquito de la película del Exorcista, pero una de las frases que le dice el padre, no recuerdo de su nombre, el que tiene mayor tiempo al nuevo es no le sigas el juego al demonio, no dejes que te envuelva en sus Ah, mentiras, toda claro, que esta no parte. puedes mantener como una conversación Así es, usual sí. o sea, es el proceso de exorcismo, pero una de las reglas es no sigas el hilo del ¿Eh? discurso. Y es parte como de esta intriga que ponen en los exorcismos, porque el demonio dice algo del pasado del exorcista, ¿no? Es de cajón, ¿no? Algo que lo atormenta, algo que no lo deja descansar, o inclusive algo que lo haya llevado a perder su fe. Entonces utiliza Ujú. todas esas cuestiones del pasado que esa persona no podría conocer del exorcista, y lo pone en su contra. Le genera, yo creo que vergüenza y o culpa, ¿Sí? y ahí pues lo podría tener un poquito más controlado. Y para el mundo del cine funciona bastante bien porque ayuda a desarrollar el personaje, ¿no? Claro. Como ahora sacerdote, exorcista, pues vence sus propios miedos. Ujú. Ujú, Y se sí, 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 sí. sobrepone o sea, a su vulnerabilidad. Esta tercera, no sé, dice fuerza extraordinaria y lo cito y lo leo. Dice, pone el caso de una mujer de 70 años y de complexión pequeña que pueda con 5 hombres fornidos. Ok. Mira, No sí, sé de qué están hablando, ya exactamente no sí, sé sí, a sí, qué me a qué tipo de refiero. resistencia estemos hablando. Pero por supuesto que eso puede ser posible, no sé si un demonio le pueda dar ese O poder, dos. pero el sistema de noradrenalina y de adrenalina, por ejemplo, no nada más madres humanas, sino especies, por ejemplo, los leones, chimpancés, hay casos en los que la adrenalina es tal que una madre, si su hijo está en problemas, puede levantar un auto. Sí, Por y ha supuesto habido que lo casos, puede hacer. ahí sí Claro que están documentados, ¿no? lo Sí, sí, están sí. documentados porque el despliegue de adrenalina y de noradrenalina es tal que pues la fuerza se duplica, se triplica y me imagino que ha de ser algo similar en estados alterados de conciencia, en donde probablemente sí la persona pueda adquirir una fuerza no común Ujú. por medio de una expulsión o De de una Suki. hiperactividad de su ki de neurotransmisores. Sí, eso es totalmente cierto. Sí, ha habido, bueno, sí está documentada esta parte de la adrenalina que tiene estos chispazos, ¿no? Donde podemos hacer cosas que antes Ujú, no podíamos, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño me correteó un perro ujú. y brinqué como 3 metros. Sí, Sí, y sí, 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 sí. sí, sí. Sí, Y no estaba poseído. hay un documental de este tipo de ¿Mío? cosas que realmente el No tuyo perseguido por el perro. fue que fue poseído y hay un bebé que de pronto está ahí abajo de un carro y está en una de estar acostado y se ve perfectamente como la madre
puede levantar el carro lo suficiente para que su para que bebé no salga muera. de ahí. Sí, 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 sí. Y el cuarto, de esta parte que utilizan los exorcistas, dice que es aversión a lo sagrado. Aversión a todos los símbolos sagrados religiosos. Dice que es odio a las oraciones u objetos religiosos como crucifijos o el agua bendita. Ujú. Ujú. Entonces, igualmente, ¿no? Creo que estos cuatro elementos los utilizan como base las películas, los libros, la literatura, para pues, crear toda la atmósfera del exorcista, ¿no? Me recuerdo una película de, si no me equivoco, es del buen Leslie Nielsen, obviamente es de comedia, que se llama ¿Dónde está el Ah, por exorcista? Que supuesto. en México Ujú. le llaman para el exorcismo y comienza a prepararse y como si fuera Rambo, comienza a preparar su crucifijo, su agua bendita, es decir, Sí, se lo sí, sí, empieza a sí, comienza colocar. Ajá. a colocar, es porque van esta sátira, pero pues si lo vemos de esta parte, pues son las armas que él tiene, ¿no? Como sacerdote para ir a enfrentar al demonio, para ir a la guerra. Sí que fueron, me imagino que como las primeras versiones o su versión de como Scary Movie Ujú. de sátiras, fue una de las primeras que después del Exorcista Sí, lo protagoniza. sí, ese tipo de cine se llama cine parodia, y hay buenísimas y hay muy malas. Algún día hay que hacer un capítulo de Sí, cine de parodia. cine. Bueno, tenemos mucho contenido respecto al arte, a la música, al cine, a la literatura, que también tendrá su espacio en el podcast. Sí, 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 porque de tu arte Am, a lo que sigue, pues, sí, pues a ver qué prefieren que ustedes. como lo decíamos, llevamos justamente grabado 1 hora de podcast, pero como lo prometimos, no se me preocupen, este va a ser un capítulo doble. Miguel, ¿te parece si dejamos hasta aquí este primer capítulo? Nosotros nos vamos a dar seguidito. A ustedes los vamos a estar viendo la próxima semana, pero este capítulo va a continuar. Vamos a seguir grabando porque aún tenemos algunos datos. ¿Tú sabes cuáles son los demonios más utilizados en las películas? Bueno, ya mencionaste uno que es Legión, Ujú, que es sí, uno de los más, Baal, y además de los demonios más utilizados, también estaremos viendo casos sí, reales y que hay alrededor de todos sí. ellos. Hay grandes películas que están basados en historias reales. La pregunta es, ¿qué tanto se apegan a la realidad y qué tanto es ficción? En el próximo capítulo vamos a estar revisando ciertos casos de exorcismos reales que fueron llevados al cine, pero créeme que nada que ver, están más fuertes todavía. Sí, Por eso lo dejamos, nos vemos y en el próximo capítulo no olviden vernos. nos vemos. Adiós, servimos otra.